Yo soy el autor de la ley estatutaria en salud. Lo que le voy a decir hoy lo escribí hace 9 años. Yo no cambio de opinión cuando sé lo que hay que hacer, porque soy buen médico y conozco la receta y mi oficio es resolver problemas. Cuando hice la ley estatutaria que se necesitaba para elevar la salud a derecho constitucional, dije que se necesitaba una ley ordinaria que hiciera ¿qué cosa? Primero, reconozcamos algo. Yo trabajé en los hospitales públicos antes de la ley 100. Eran hospitales de caridad, así se llamaban, y por eso los administraban las monjas o los curas. La gente moría porque no tenía absolutamente ninguna protección, salvo los empleados públicos que estaban en el Seguro Social. La cobertura pasó del 30% que era el Seguro Social al 99%. Claro que mejoró la cobertura, eso es innegable. Pero como todo sistema tenía fallas y grietas, a lo largo de los años nos dimos cuenta que las EPS abusaban por no tener auditoría. 102 billones de pesos se manejan de recursos de la salud y entraban como un chorro con la cápita a las EPS sin ningún control. Por eso muchas de ellas abusaron y se robaban la plata. Y las IPS, muchas prestaban un buen servicio. Otras eran clínicas de garaje que facturaban facturas falsas. En el 2019 facturaron, óigame esta cifra, Freddy, 10.000 cirugías de tumores de cerebro. ¿Dónde están esos neurocirujanos? Era una factura falsa para robarse el dinero. Dije hace 9 años, se necesitan auditorías en la EPS, auditorías externas en las IPS, acabar la integración vertical para que no abusen de los trabajadores de la salud, para que les paguen lo justo, para que no se contraten a sí mismas, para que organicen el sistema de aseguramiento sin ser aseguradoras y prestadoras del servicio, es decir, la reforma. El gobierno Duque no quiso hacer la reforma para no afectar las EPS. Y el gobierno Petro se demoró mucho en presentarla. Yo ya no estaba en el Congreso cuando la presentó. Y cuando la presentó, la última versión, se quiso imponer sin concertación, sin transición. Y anticipo una pregunta sobre la transición energética. Cualquier cambio, y hay que profundizar el cambio, necesita transición. No se puede hacer de la noche a la mañana. Usted no puede cortar el petróleo, cerrar la llave del gas para estar importando gas al triple del precio, que igual hay que importar gas si no tenemos un apagón. Hay que planear a 10 años, por lo menos. Necesitamos energías limpias. Claro, el cambio climático es innegable, porque si no se extingue la humanidad, eso es cierto. Pero para poder hacer energía solar, energía de viento, eso se demora 10 años, como dijo el compañero en la otra pregunta. Lo mismo en salud. Había que hacer una transición. No se podía bruscamente, porque si usted desmonta un sistema y no tiene montado el otro, la gente queda desprotegida, que es lo que sienten hoy los colombianos. Pero a pesar de eso, el Congreso no quiso aprobar hace 5 días la reforma a la salud. Entonces nos quedamos en reglas de juego. Y hace 2 semanas hundió la ley de financiamiento, pensando que con eso castigan a Petro. Castigan es a los más pobres porque se necesitaba la plata para pagar a clínicas, hospitales, el subsidio de los ancianos, 3 millones que necesitan subsidio pensional. Así que la polarización no ha dejado sacar adelante las reformas. Yo las voy a sacar. Y le anticipo, no necesito una constituyente para hacer eso, porque yo sé construir mayorías y sé trabajar con el Congreso para sacar, como hice el primer año del gobierno Petro, las reformas que necesita Colombia. Oscar, de Radio Noticias, creo que le contesté ya a propósito de la transición energética. Hay que sacar los minerales de la tierra para pagar las energías limpias en una transición a 10 años. Listo. ¿Más preguntas? Sí, señor. A continuación vamos con Claudia Villada de Casanare Online. Para nadie es un secreto que la senadora Sonia Bernal siempre ha liderado las banderas fielmente del senador Roy Barrera en el departamento de Casanare. Hace algunos días en una entrevista ya nos decía: no soy ni de derecha ni de izquierda, a pesar de ser senadora de gobierno. Queremos conocer hoy cuál es la posición de Roy Barrera frente a en todos los partidos, derechas, izquierda, para poder hacer alianza estratégica, que es lo que se necesita precisamente para la continuidad del gobierno del cambio. Entonces, siempre se dice que Roy Barrera es el bendecido precisamente del gobierno de Gustavo Petro. Muchas gracias por Y eso. continúa Rosalba Munera de Punto de Vista. ¿Cómo es tu nombre? Rosalba, gracias. Buenas tardes, doctor. Básicamente lo que le quiero preguntar es, como usted habla de la seguridad total, pero realmente el gobierno no ha logrado una seguridad total porque hay todo un sistema. ¿Cómo piensa usted transformarlo? ¿Con qué herramientas cuenta
cuenta con los recursos, se acaba de caer, por ejemplo, una ley de financiamiento que habla de un déficit que tiene el Estado en su presupuesto. ¿Cómo lo va a hacer? Gracias, Rosalba, ya le conté. Y la tercera pregunta es Jorge Luis Ospina de La Poderosa. ¿Bajo? Okay. El que sigue. Listo, entonces continuamos con John Navarrete de ¿Qué pasa, Yopal? Bueno, muy bien. Doctor, con respecto pues a la coyuntura nacional, se está centralizando básicamente en la unidad y en poder obtener mayorías, pero hay temas de orden regional que se ve que están quedando rezagados. Usted lo decía al inicio de esta intervención, vía Luciana, vías terciarias y demás. ¿Cómo cerrar la brecha precisamente también en conectividad, siendo Casanare uno de los departamentos quedados o rezagados en materia de conectividad de Internet? Gracias. Bien, entonces, las tres preguntas. Primero, Claudia pregunta y pone como ejemplo la senadora Sonia Bernal. Ella dice la verdad. No es ni de izquierda ni de derecha porque ella llegó conmigo. Me acompañó durante años en el Partido de la U, Partido de la Unidad, partido de origen liberal, de centro, y me acompañó en la coalición que hizo posible el triunfo del presidente Petro desde el centro. Y seguimos estando ella y yo en el centro, sin extremos. Y de paso, ya que me pregunta por ella, le quiero, a través de los medios, no sé qué opinará, ella decidió no volver al Senado. Yo espero que ella considere seriamente ser la próxima gobernadora del Casanare. Le hago esa invitación pública. Hay tiempo. Primero hay que ganar la presidencia. Rosalba me pregunta por seguridad total. Esa es precisamente la diferencia. Los grupos ilegales abusaron de la buena fe, en mi opinión, de la idea de la paz total, y lo que hicieron fue crecer y aumentar su presencia territorial. Seguridad total implica seguridad en las ciudades, seguridad en el área rural donde están los ejércitos mafiosos, y seguridad social para la gente y seguridad jurídica para la inversión. Me devuelvo a la seguridad en la ciudad, en Yopal y en las ciudades. ¿Que de dónde salen los recursos? Le voy a contar una diferencia. Yo no voy a comprar más aviones Gripen, porque con eso no logro capturar a los atracadores ni a los asesinos de Campo Elías Urrutia, ni a la gente que asalta en las calles ni que extorsiona. Lo que sí se necesita para combatir los ejércitos mafiosos del tal Mordisco y del tal Marquetalios y los del ELN y todos esos dedicados al traqueteo, son repotenciar 140 helicópteros artillados que permitan ir por ellos con misiles de precisión, y hay que ir por ellos. Ningún mafioso es capaz de doblegar al Estado cuando se toma la decisión de corregirlos. El mafioso más grande y más cruel que conocimos en mi generación era Pablo Escobar, que se creía Dios y terminó muerto en un tejado, y también Carlos Castaño terminó muerto, y también terminó muerto el Mono Jojoy. Ese es el destino cuando el Estado se pone firme. Ellos pueden evitar ese destino si se someten a la justicia, y entonces habrá mecanismos legales para que se sometan a la justicia penal ordinaria, porque no hay conflicto político-militar con ellos. Lo que ha faltado es la claridad jurídica de que no hay justicia transicional. Y yo le estoy contando que cuando se abusa de un proceso que no tiene método ni rigor, el Estado tiene la obligación de ejercer la fuerza legítima del Estado. Me dice John lo que dijimos en el primer saludo, y tiene razón. No solamente no está conectado por vías, tampoco por tren. Nadie está hablando del tren. Y en unas sabanas como estas, el aeropuerto, que además es internacional, debería estar conectado por el tren y debería salir al Pacífico. Es que aquí se necesitan unas inversiones enormes. Se necesita conectar por vía fluvial desde Maní, por ejemplo, que debería ser un puerto fluvial para salir al Bichada y a Europa. Y deberíamos, desde el Pacífico, el puerto de Buenaventura, que estamos perdiendo como colombianos competitividad con el puente de Chancay en el Perú, romper la cordillera central por Colombia-Huila y terminar la vía multimodal a Puerto Carreño con un ramal al Casanare, a Villavicencio, para que Villavicencio pueda conectarse con Yopal. Eso permite que la despensa agrícola, como decía el compañero Freddy, Oscar, pueda realmente servir para exportar al Asia, porque Colombia está en el centro de América Latina
Recuerden un poco la imagen en el mapa, y ya Colombia no es el patio trasero de nadie. El mundo ahora es multipolar. Voy a mejorar las relaciones con Estados Unidos, que es el primer socio comercial de Colombia, pero también con Europa, con China, con India, y para eso hay que salir de esos mercados, y eso necesita infraestructura, y también infraestructura férrea. Y eso implica también inversión extranjera y seguridad jurídica. Y para la conectividad le voy a dar solo un ejemplo que se hizo John, $800. Y puede valer menos si el Estado compra al por mayor. Entonces, usted perfectamente puede con 260.000 millones, que es nada, poner una antena de Starlink, para poner un ejemplo. A mí me cae muy mal el señor Elon Musk, pero que este gobierno que está terminando y del cual usted hizo parte no ha servido para nada aquí en Casanare. No conocemos el primer ladrillo que haya pegado el gobierno nacional o la primera carretera que haya pavimentado, ni siquiera 1 kilómetro. Le pregunto, ¿con qué cara viene usted a hacer campaña después de haber hecho parte de este gobierno? Después de que este gobierno nos anunció al comienzo un cambio, que se acababa la corrupción, y hoy 2 de sus ministros han sido mandados a la cárcel por corrupción. Hoy oficiales del ejército van para la cárcel, tienen medidas especiales por corrupción. Hoy el INPIAS es utilizado para actos de corrupción, lo mismo que ha sucedido con la Unidad Departamental Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué decir ante eso? Ante su departamento, Jamundí, que usted conoce perfectamente, está vuelto añicos. ¿Qué decir de lo que sucedió ayer en Buenos Aires? ¿Qué decir ante eso? Y la pasividad de un ejército que usted, como bien lo dice, reconoce que está amarrado. ¿Qué hacer ante eso? Ese cuento está totalmente, increíblemente impregnado en el país de la ineficiencia que ha tenido este gobierno para manejar el problema de orden público. Es muy grave, muy grave. Y por eso, hoy, lo que usted acaba de decir, me da la sensación de habérselo escuchado hace 4 años. Ojalá que dentro de 4 años no vuelvan, y si Dios nos tiene con vida, ojalá no vengamos con el mismo cuento. Leo esa inquietud. Muchas gracias por la editorial. Voy a empezar por responder la editorial de Rubén Darío y la pregunta, que se le agradezco mucho. Si voy a venir dentro de 4 años, ¿cómo estamos hoy? Sí. 18 de diciembre, ¿cierto? Como hace 4 años. Sí, pero voy a venir como expresidente, le quiero contar. Pues ojalá. Y usted, ojalá, gracias por el buen deseo. Le voy a contar esto, Rubén Darío. Hay un viejo dicho que dice que mal de muchos consuelo de tontos o de idiotas. Pero, como conozco el origen de las inquietudes válidas, porque el país está dividido y polarizado, mientras la mitad del país piensa como su señoría con legítimo derecho, el 44% de la otra mitad de los colombianos piensan lo contrario y creen que el gobierno de Petro les dio derechos y reconocimiento y están allí acompañándolo, aunque lo quieran negar. Son millones, pero son millones los que legítimamente piensan como su señoría. Eso es la división y la polarización que hace que el país no avance. Pero le quiero recordar que ni más faltaba que fueran este gobierno que ocurrieran estas cosas que usted con razón señala. Generales infiltrados por la mafia y el narcotráfico y corruptos en el gobierno del expresidente Uribe desfilan todos los días por la JEP. El director del DAS fue condenado, el señor Noguera, por asesinato, y su subdirector también. Entonces, que los generales, que los ministros, 43 ministros terminaron en la cárcel en esos gobiernos. Mal de muchos es consuelo de tontos. Pero ni usted ni yo gobernamos, que yo recuerde, ni usted ni yo hemos gobernado, ni hemos sido parte del gabinete, ni hemos sido ministros. De suerte que ni usted ni yo podemos asumir la responsabilidad ni de los éxitos ni de los fracasos. Hace 5 años, desde el centro liberal que yo represento, invité a los colombianos a no votar por el señor Rodolfo, que terminó condenado por corrupción antes de morir, que era su otra opción y la de los colombianos. Y decidí acompañar a quien proponía cerrar la herida social y garantizar que la paz fuera posible. En el primer año, ya lo dije, primer año yo como presidente del Congreso, todas las reformas fluyeron.
hubo consenso, los empresarios estaban listos a avanzar en la agenda del cambio. Pero le quiero asegurar, con la cara y la historia de quien está convencido que Colombia no puede regresar al pasado vengativo y atroz de los falsos positivos, sino avanzar hacia un mundo de derechos, porque a Colombia no le va a pasar lo que pasó en Chile el domingo pasado, que ganó un fascista, hijo de un soldado nazi, que propuso acabar con todos los derechos para devolvernos a la derecha más atroz y vengativa. No va a pasar. Vamos a avanzar hacia adelante y el próximo gobierno será un gobierno que realice la promesa del cambio y que lo haga mejor, pero no habrá retorno al pasado. Bueno, entonces vamos con las últimas 3 preguntas. Sigue José Patricio Solano de Candela Noticias. Doctor Roy, con todo el aprecio. José Patricio. Sí. A su merced le he escuchado que le llaman el camaleón de la política. Lo escucho desinflado con el gobierno del presidente Petro. No, no estoy desinflado. Esas son sus palabras, no las mías. Los camaleones no nos desinflamos. Usted ha citado en varias Estamos oportunidades. gorditos. Usted ha citado en varias oportunidades en los últimos días o recientes días a Dios, haciendo una confesión que aguantó hambre cuando era niño y que hoy muchos niños en este país siguen aguantando hambre. Hoy en la política, con los políticos, tocaría así. ¿Usted estaría dispuesto a dejar estampar su firma en una piedra para los casanareños de que las propuestas de gobierno que les está haciendo en esta campaña se van a cumplir? Pues eso sería muy fácil, ¿no, José Patricio? Escribir en piedra. Lo que voy a hacer es decirle hoy a través de los medios de comunicación al Casanare que no crean en lo que nadie les dice, sino en lo que se ha hecho. Eso que usted dice es mi historia de vida, se la agradezco. A mí no me da vergüenza que me hayan sacado de clase por no pagar la pensión, o haber aguantado hambre, o ser hijo de una madre soltera, o de un abuelo campesino. No me da vergüenza, porque esa es la historia de 10 millones de colombianos. Yo salí de abajo hacia arriba. No me da vergüenza haber sido panadero, ni taxista, y haber sido médico en una universidad pública sin ningún privilegio, no ser heredero ni hacendado, no tener finca en Río Negro, Antioquia, ni en el Ubérrimo. No me da vergüenza no ser heredero de millones, sino ser hijo del pueblo. Entonces le agradezco por recordarlo. Pero también le digo, no sirve firmar en piedra. Lo que sirve es revisar lo que uno ha hecho. Después de 20 años de trabajar en los hospitales públicos, ¿qué fui a hacer el Congreso? La Ley de Víctimas, el Marco para la Paz, la JEP, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Ley de Bomberos. Esto que le estoy diciendo son cosas que yo he hecho. Así que lo que vale la pena es contar lo que se ha hecho para salvar vidas. Y voy a hacerlo. Tengo 62 años. Y claro que menciono a Dios porque soy un hombre creyente desde siempre. La vida solo tiene sentido por lo que hacemos, no por lo que tenemos. Y yo decidí dedicarle el resto de mi vida a hacer por los demás que sea posible que salgan de abajo hacia arriba. Porque, por supuesto, la política no es el oficio más agradable. Uno tiene que estar dispuesto al insulto, a la calumnia. Pero uno llega a la satisfacción de saber que le mejoró la vida a los demás. Y por el animalito del camaleón, que es la misma pregunta que me hacía el otro compañero, que cambiar, que no sé qué. Se lo voy a contestar como me lo contestó un colega suyo en Barranquilla, en una emisora. Le digo, Eche Cuadro, a ti te dicen que has cambiado mucho, como los camaleones, y te digo una vaina. Si yo cojo un bus para ir de Barranquilla a Bogotá, y el bus se vara, pues me cambio de bus. Si cojo el otro y se cambia de camino y no va para donde yo quiero, me cambio de bus, pero lo que no cambio es mi destino. Mi destino, querido compañero, y ojalá todos tengamos un destino en la vida. Ustedes tienen uno maravilloso, que es la libertad de prensa. Sin libertad de prensa no hay democracia. La libertad de prensa es sagrada. Si ustedes no tienen, y yo no tengo un destino en la vida es vacía. Yo tengo un destino por decisión, desde siempre. Salvar vidas, y salvar vidas es evitar que maten como a Campolés Ruti ayer unos bandidos. Salvar vidas es que no te extorsionen, que no te maten, que los ejércitos mafiosos, que los ejércitos paramilitares reeditados no vuelvan a las épocas del pasado. Salvar vidas es no volver a los 6.402 falsos positivos que algunos añoran. Yo le voy a dedicar la vida a eso.
Y le aseguro que es una vida que vale la pena. Y lo voy a hacer desde el gobierno. Yo nunca he podido gobernar, no he tenido esa oportunidad. Yo no he gobernado nunca. Voy a gobernar porque estoy preparado y lo voy a hacer bien. ¿Tenías un par de preguntas más? Precandidato, es la última pregunta. Natalia Salazar, de La Poderosa. Buenas tardes. ¿Ha recibido usted respuesta por parte de Miguel Uribe Londoño frente a la invitación que le hizo para que se uniera a su partido para las próximas contiendas? No. Yo les dije ese día que el que no tuviera sentido político tuviera sentido del humor. Pero como ustedes son comunicadores bien informados, habrán notado que cuando yo hice ese comentario, mi lista estaba inscrita hacía 3 días. Le voy a poner este ejemplo. Si usted va por la calle y hay un viejito que le hacen una zancadilla y lo tiran en el andén, usted como buena cristiana va y lo levanta y lo ayuda a levantar, no importa si el viejito es liberal, conservador, del centro democrático como Miguel Uribe, y a ese pobre señor le hicieron un montón de homenajes por la tragedia de su hijo y después le hicieron zancadilla y lo tiraron a la calle. Me dio pesar, por eso le hice esa invitación, pero no, nunca la contestó. Bueno, me alegra que ninguno de ustedes esté interesado en la mecánica política. Pero no nos contestó si se siente bendecido o es Yo me siento bendecido por el Señor todos los días. Pero sí, pero no por el presidente. No, el candidato del presidente Petro y de la izquierda legítima, pero ustedes lo vieron, compañeros. En octubre 26 hubo una consulta y la consulta la ganó el senador Iván Cepeda, que es el candidato del pacto, eso lo sabe toda Colombia. Espere que aquí están las preguntas buenas. ¿Qué va a pasar en marzo con la consulta si usted no le va bien? ¿Se une al Cepeda? Es que yo voy a ganar la consulta de marzo 8. Hay que vivir todo. ¿Ustedes creen que van a haber elecciones? Si no gana esa consulta, se vuelve... Esa también es una buena pregunta. Mire, la mejor manera de manipular a las sociedades, los dirigentes populistas, a los comunicadores, es sembrar el miedo. El miedo es la emoción más primitiva. En todas las sociedades animales y las sociedades humanas, cuando viene un depredador, la manada se asusta y busca un macho alfa, un Bukele, un Trump, un Milei, o un dictador como Maduro o como Ortega. Sembrar miedo es lo más fácil. Entonces han dado, ya muchos dejaron de decir esa mentira porque pues es obvio que es mentira, pero todavía algunos dicen, no va a haber elecciones, va a haber una dictadura. También decían que el dólar iba a subir a 7.000, que iban a expropiar a todo el mundo, y hoy las cifras de la economía son mejores que hace 4 años. Esa es una realidad que hay que reconocer. Pero también manejaban la mentira de que lo iban a derrocar desde el primer día del gobierno. No, pero yo estoy diciendo que sí va a haber elecciones. Y le aseguro que las va a haber, como sabe todo el mundo. A ver, ustedes se han enterado, son comunicadores, y seguramente saben que hoy, para poner un último ejemplo, ya se publicaron los tarjetones. Hay cientos de candidatos inscritos al Senado. Los partidos políticos anunciaron cuáles van a ir a consulta presidencial. Claro que va a haber elecciones, compañero, tranquilo. Y como va a haber elecciones, va a haber una decisión del pueblo colombiano. Yo espero que no sea entre los extremos. Yo espero que en esas 2 sillas, porque no hay 3 ni 4 en la segunda vuelta, una será de lo que llamamos la derecha. Como dijo el expresidente Uribe, desde Abelardo hasta Fajardo, pero allá hay como 90 que están disputando por una silla, que es la de la derecha. Solo cabe uno. No sé si será Abelardo, será Fajardo, no sé cuál será, es decisión de la derecha. La otra silla es la del Frente Amplio, me contesto, donde vamos a juntar esas luchas sociales de la izquierda que les ha costado la vida a muchos, pero también la tradición liberal, socialdemócrata, que yo resumo en una cosa que he dicho muchas veces, es la tercera vía. Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Y es la historia del liberalismo popular, del progresismo. El progresismo no se inventó hace 5 años. Francisco de Paula Santander, héroe de todos ustedes y de todos nosotros, en 1832 fundó un partido que se llamó Partido Progresista, que después Ezequiel Rojas lo volvió el Partido Liberal. Hay una historia, fue el liberalismo el que liberó a los esclavos, el que defendió a los artesanos y a los campesinos, el que liberó a los negros de la esclavitud, el que murió en la batalla, en la guerra de los 1000 días, el que hizo la reforma agraria de López Pumarejo. Por eso nosotros hicimos el primer punto de reforma agraria y por eso creamos la Agencia de Renovación de Tierras y Desarrollo Rural. Hay una consistencia, hay una coherencia todo el tiempo en el pensamiento liberal. Ese domingo el Frente Amplio decidirá entre nuestra posición, que es liberalismo progresista, y el candidato legítimo de la izquierda. El que gane, pues irá a la segunda vuelta.
Para ganar la presidencia se necesita ser capaz de unir el país. Yo soy médico, sé sanar heridas. Voy a ganar la consulta y voy a ganar la presidencia. Muchas gracias, colegas. Terminamos ya la rueda. ¿Se puede apoyar la consulta? Yo espero que sí. ¿Pero puede legalmente hacerlo? Puede legalmente. Hay 3 millones de personas que lo eligieron para que fuera, pero es una decisión del Consejo Nacional Electoral. Pero yo espero que vaya. Yo estoy esperándolo el domingo 8 de marzo para competir con él y para ganar. Es importante conocer la dinámica de la política, pero aún más es decirle al ciudadano del común cómo resolver, cómo ayudarlo, cómo mejorar las condiciones. Eso creo que desde ahí parte todo para poder no convencer, sino demostrarle que tiene la facilidad para conseguir y mejorar un país que tanto requiere de un hombre que dirija bien a Colombia. Por eso empezamos esta conversación por las propuestas de crecimiento económico, de agroindustria, energética, de turismo, de vivienda, de cerrar la vida social, porque eso que usted dice es lo más importante. Bueno,